Lo conecto. Así no me olvido. No, Daniel se mueve mucho para estar ahí. ¿Qué pasa? Bien, ahí por favor, presten atención. Ya hemos hecho prácticamente todo el capítulo de fisiología respiratoria. Hemos tocado todas las funciones: función ventilatoria, función de perfusión, función de difusión, la relación ventilación-perfusión, el transporte y oxigenación celular. Además han tocado temas como pruebas de función pulmonar como de espirometría, de sismografía, difusión de monóxido de carbono. Hemos hablado de gases arteriales en un grupo y también vamos a hablar obviamente de la repercusión de la hipoxemia y la hipercapnia fundamentalmente. Me llama luego de una clase, por favor. Entonces veamos ahora algunos tópicos que puedan tener alguna duda. En primer lugar, antes de empezar la parte de altura, no sé si tuviesen alguna duda con respecto a lo que hemos avanzado en fisiología respiratoria. Muy bien, como no hay dudas, entonces asumo que todo está bien claro. Entonces, no hay problemas. Veamos un poco para la parte de fisiología de altura. Fisiología de altura, la variable es la presión barométrica. Ustedes tienen, por ejemplo, hemos dicho, ahorita sumo acá. Les voy a hacer un esquema que probablemente resuma todo lo que viene a ser fisiología de altura y fisiología de ejercicio en un solo esquema. Nosotros, ustedes tienen, por ejemplo, la altura, interfiere obviamente en la presión barométrica. Tiene el porcentaje de oxígeno, como podemos decir, la temperatura corporal, que influye en la presión de vapor de agua. Y tienen también la fracción inspirada de oxígeno, que está en relación al porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. Estas tres variables lo que van a hacer es influenciar sobre la presión inspirada de oxígeno. Y esta a su vez influye sobre la presión alveolar de oxígeno y esta a su vez sobre la presión arterial de oxígeno. Acá tienen la gradiente alveolo arterial de oxígeno que tiene un valor normal de 0 a 20 milímetros de mercurio. Esta presión arterial va a influenciar sobre la saturación arterial de oxígeno. Y la saturación arterial de oxígeno influye sobre el contenido de oxígeno en la hemoglobina. Este contenido de oxígeno en la hemoglobina depende de la saturación. Depende también de cuántos mililitros de oxígeno puede transportar un gramo de hemoglobina y depende de los gramos de hemoglobina que tenga la persona. Lo cierto es que ella influye en el contenido arterial de oxígeno, que es la sumatoria del contenido de oxígeno disuelto y el contenido de oxígeno en la hemoglobina. Y este contenido de oxígeno disuelto obviamente está influenciado por la misma presión de oxígeno, por su cuestión de seguridad. Este contenido arterial influye en el aporte de oxígeno, que es el contenido arterial, el gasto cardíaco y la frecuencia respiratoria. Y el gasto cardíaco es volumen de eyección y frecuencia cardíaca. Y este aporte de oxígeno es el oxígeno que ingresa a la célula, que va a depender
del consumo, la demanda y el aporte correspondiente de oxígeno para este consumo. Eso es fisiología. Y ahí está todo el capítulo. Porque prácticamente todo lo que concierne hasta este nivel es función ventilatoria. Todo lo que concierne en esta zona es difusión. Todo lo que concierne hasta el aporte es transporte. Y acá tenemos la oxigenación. Pero acá van a tener unas variables. Toda esta zona es perfusión. Y obviamente depende mucho de la función cardiovascular. Esta parte también es función ventilatoria. Esta zona viene a ser también parte de la perfusión, porque va la hemoglobina, pero también está dentro de la función hematopoyética. Y luego va a tener una relación entre esta parte ventilatoria y esta parte bronquial, que es el ritmo. Es todo fisiología. Entonces, si el problema se traduce en este oxígeno, cualquiera de este evento va a alterar la fisiología respiratoria. Entonces, cuando hablan de altura, esa es su variable, la altitud. Cae la presión barométrica, cae la presión inspirada, cae la presión alveolar, cae la presión arterial, cae la saturación, cae el contenido de oxígeno de la hemoglobina, cae el contenido arterial y cae el aporte. Por consiguiente, tengo que incrementarlo. ¿Y cómo lo incremento? Incrementando mi frecuencia respiratoria, incrementando mi gasto cardíaco, incrementando mi hemoglobina. Que son mecanismos compensatorios a la hipoxia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esto no lo puedo incrementar? Salvo que haga qué cosa? ¿Qué tendría que hacer con esa persona? Bajar el nivel del mar, que es una conducta terapéutica del mal de altura. ¿Cuál es la otra manera de incrementar este evento en la altura? Incrementando la fracción inspirada. ¿Y cómo lo incremento? Oxígeno terapia. O la otra alternativa es que incremente la presión barométrica en la misma altura. ¿Y cómo hago eso? Cama hiperbárica. Y esas son las tres terapéuticas del mal de altura. O lo ingreso a una cama hiperbárica, o lo bajo al nivel del mar, o le doy oxígeno hasta que resuelva el problema. ¿Qué están aplicando? Un conocimiento que tienen. En el otro lado, la altura es este extremo, y en el otro lado, ¿quién está? El ejercicio. Porque el ejercicio lo que va a hacer es que se incremente este aporte de oxígeno, porque obviamente requiero más oxígeno, entonces el oxígeno disminuye y yo tengo que incrementar este aporte. ¿Y cómo lo incremento? Incrementando la frecuencia respiratoria, incrementando el gasto, primero a expensas del incremento de la frecuencia cardíaca y luego a expensas del incremento del volumen de inyección, lo que hablamos en un momento. Las personas que hacen actividad física pueden empezar a incrementar la hemoglobina, porque todo este evento ya no lo van a diferenciar, salvo que como yo no uso oxígeno, obviamente no incremento la fracción normal, y esta presión barométrica se considera una presión normal, y entonces esta presión también es normal, pero sin embargo yo puedo incrementarla a expensas del incremento de los otros factores, o simplemente el aporte. Entonces, esos extremos son lo que se explica en fisiología de altura y fisiología respiratoria del ejercicio fundamental. Y vamos a verlo, porque voy a poner el ejemplo de la altura. Nosotros sabemos que cuando vamos a la altura, estamos a 4, ahí dice más de 40 millones de personas de todo el mundo viven en lugares por encima de los 3.000. Y 3.000 metros sobre el nivel de mar es el nivel de que empieza a sufrir el organismo para poder mantenerse. Encima de estos niveles, la salud humana, productiva y supervivencia están en sus límites por la escasa presión parcial de oxígeno correspondiente. Y en la medida en que vamos incrementando, vamos a ir bajando la presión barométrica, ¿no?
La reducción de esta presión parcial de oxígeno, característicamente en las alturas, produce un estado de hipoxia con mucha influencia en todo el organismo. Y ahí tenemos la presión barométrica que empezaba a bajar, y a medida que se asciende produce una disminución de la presión de oxígeno en el aire a respirar. ¿Cuánto es la fracción inspirada en la altura? 21. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno en título? 21%. Igual. 21%. Por consiguiente, yo tengo la misma molécula de lo que pasa es que están ingresando a menor presión barométrica y por eso cae la presión inspirada. Y ahí están las diferentes ciudades y que pueden tener una altura, 3.207 Huaraz, etc. Hay varias ciudades. Cada una de ellas va a manejar una propia presión barométrica, dependiendo de la altura. Ustedes entran ya y obviamente esa información no la vamos a manejar todos. Entran, se pide la información, yo trabajo en Ticno, entro en Ticno y busco cuál es la presión barométrica en Ticno y utilizo la presión barométrica para los cálculos. ¿De acuerdo? Para este cálculo. Presión barométrica, acá en vez de poner 760 milímetros, pondré la presión correspondiente a la ciudad en que estoy. Temperatura corporal 37 grados, presión barométrica, presión de agua de 46 milímetros de mercurio, 21% de oxígeno, fracción 0.21. A nivel del mar, 760, y sale una presión inspirada de 150. Presión alveolar, 100. Presión arterial por de 0, 100. Con ello satura el volumen al 100%, ya sabemos que no es 100%. Y obviamente tiene un contenido de 19.7 en la hemoglobina, más el 0.3, 20,1%, y aporta 1.000 litros de oxígeno por cada minuto. Y eso es lo que aporta. Como ya trabajamos con la variable de tiempo de minuto, influye la frecuencia cardíaca e influye la frecuencia respiratoria. Y mejora el transporte incrementando la hemoglobina. Con estos tres eventos de hemoglobina, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, lo más rápido van a ser siempre la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. La hemoglobina demora, se calcula que una persona se demora aproximadamente 3 días en la altura en subir su hemoglobina. O sea que al cuarto día, quinto día ya mi hemoglobina subió, simplemente por efecto de la hipoxia. Y ahí usted ya sabe que la eritropoyetina, la estimulación de las células plasmatomoleculares, etc. Ya que estudiado en el capítulo de sangre. Pero este gasto cardíaco incrementado no lo voy a mantener siempre con la frecuencia cardíaca y siempre no voy a mantener frecuencia respiratoria alta, tengo que bajarlas, porque esto también consume oxígeno. Y al bajarlas, ¿qué incremento? Mis volúmenes. Y en mis volúmenes, por la ley de los gases, por la ley de volumen, ingresan más moléculas de oxígeno. Igual sucede con el corazón. La frecuencia cardíaca no va a ser, no la puedo mantener siempre elevada, porque si no consume energía. Entonces bajo la frecuencia cardíaca, pero elevo el volumen de inyección y con ello elevo el gasto cardíaco, que es lo más importante. Entonces la persona de altura va a tener una frecuencia cardíaca de 45, 50 veces por minuto, pero en cada eyección ya no vota 70, sino vota 80, 90, 100. Que yo tenga 100 y que tenga una frecuencia cardíaca de 50, de ahí ya están mis 5 litros. ¿De acuerdo? ¿No? Más aún si yo empiezo a mejorar el volumen de eyección a 110 y voy mejorando mi gasto cardíaco. Estos eventos tienen un tipo de aparición y este evento de la hemoglobina aparece aproximadamente 15 en 3 días aproximadamente, porque el resto no lo puedo cambiar, porque esto viene desde la presión barométrica. Entonces, al final de cuentas, si uno se ubica en esa gráfica, uno puede encontrar, y al final de cuentas se resume de fisiología respiratoria. La presión atmosférica, que a nivel del mar es de 760, conforme se va ascendiendo a nivel de la altura, esto va disminuyendo. Así a los 3.000 metros la presión atmosférica es de 526 mililitros de mercurio. Entonces va bajando. Pero el oxígeno siempre tiene 21%. A nivel de mar la cantidad de vapor de agua es aproximadamente 1% del volumen del aire. La cantidad de vapor de agua, el vapor de agua le resta moléculas de oxígeno. Recuerden que entraban las moléculas de oxígeno y cuando yo aumento la temperatura se crea vapor de agua y le resto moléculas de oxígeno al aire inspirado. Por consiguiente, cuando yo hago hipertermia, lo que genera es menor oxigenación. Es por eso que las personas que hacen fiebre incrementan normalmente la frecuencia respiratoria. Por dos razones. Porque están en un estado hipercatabólico
y eso genera mayor aporte de oxígeno. Y el otro razón asegura obviamente los estados en los termorreceptores y por eso también genera un incremento de frecuencia de receptores. Y el tercer evento es porque hago mayor presión de vapor de agua. O sea, si usted va fisiológicamente, hay tres razones por las cuales una persona que está en fiebre incrementa la frecuencia respiratoria. La primera, porque estoy en un estado catabólico y desvío la curva hacia la derecha y genero un incremento de frecuencia respiratoria. Dos, por los mismos termorreceptores que incrementan una frecuencia respiratoria por la temperatura. Y tercero, porque empiezo a estar, genero mayor presión de vapor de agua que le reduce molécula de oxígeno y cae la presión inspirada de oxígeno y eso genera la hiperventilación. La cantidad de vapor de agua entonces va disminuyendo también cuando voy subiendo a la altura porque la temperatura va bajando, ¿no? Disminuye la altura y por ello baja la presión de vapor de agua. Y ahí ven ustedes cómo va variando la presión de oxígeno en el aire inspirado, presión inspirada de oxígeno. De 150 que estaba a nivel del mar, va bajando a 131, 115 y así sucesivamente. Y cuando estoy a 5.000 metros, Pastoruri, por ejemplo, el negro de Pastoruri, Huaraz, está aproximadamente a 5.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí viene la presión barométrica de esta persona, prácticamente la presión barométrica es 354 y la presión inspirada es 75 milímetros de mercurio. Y cuando llegue esa presión al alveolo va a llegar con aproximadamente 50 o 45 milímetros de mercurio. Y cuando atraviesa la membrana, con gradiente cero va a tener 40 milímetros de mercurio y con 40 milímetros de mercurio está saturando 75%. Y efectivamente, una vez está en Pastoruri, le dio un vencimiento del pulso y a todo el mundo poniéndole vencimiento a lo que pasaba y todo el mundo saturaba 70, 65 y todavía 70. Yo creo que está en 68, o sea, insuficiencia respiratoria, ¿no? Obviamente por la angiología. ¿De acuerdo? Algunos se acostumbran y se adaptan rápidamente, hacen estos mecanismos y luego manejan frecuencia cardíaca, frecuencias respiratorias bajas, no vacilantes. Cuando un individuo que normalmente habita a nivel del mar asciende a la altura, sufre una serie de mecanismos de aclimatación. Aumento de la frecuencia respiratoria en forma transitoria, lo que hemos hecho en la pizarra, aumenta en días sucesivos el nivel de la hemoglobina y el hematocrito, y esto debido a la disminución de la presión parcial de oxígeno que estimula los quimioreceptores localizados en la bifurcación de la carótida y el caído de la aorta. Aumento transitorio de eritropoyetina, que a su vez produce eritrocitosis fisiológica. En la exposición aguda hay un aumento de la ventilación alveolar, el CO2 disminuye, estimula la excreción de bicarbonato sanguíneo. Si yo hiperventilo, el CO2 disminuye. Y para disminuir el CO2 yo tengo que disminuir bicarbonato. Y para disminuir bicarbonato, elimino bicarbonato por ¿de acuerdo? Eso es lo que está pasando. Por eso que elimino bicarbonato. ¿Sí? Está demostrado que la capacidad de difusión, mira acá primero, la disminución de la gradiente alveolar arterial a nivel del mar. O sea, cuando voy a la altura, yo no me puedo dar el lujo de tener gradiente de 20 milímetros de mercurio, esta gradiente. ¿Qué tengo que hacer con esta gradiente? Llevarla a cero. Eso es lo que tengo que hacer. Porque yo no me puedo dar el lujo que acá haya 50 o 70 y acá pase 50, o sea 20 gradiente normal. Lo que yo tengo que hacer es que si acá hay 50, pasen los 50. Y la única manera que puedo hacer eso es disminuyendo la membrana alveolo-capilar. La gente de altura, cuando uno ve su histología, las membranas alveolo-capilares son muy delgadas, precisamente para tener gradiente cero. Entonces en la altura las gradientes son cero. Está demostrado que la capacidad de difusión de la membrana alveolo-capilar está aumentado en la altura, difunde más. Este aumento depende de un incremento en el tamaño de las membranas, es decir, aumento en el área de difusión. O sea que Marín, aparte de otra cosa, no solamente disminuyo el grosor de la membrana, sino incremento el área de intercambio gaseoso. Los vasos sanguíneos que no estaban permeables se empiezan a permeabilizar. Entonces empiezo a neovascularizar y con ello empiezo a incrementar mi superficie de intercambio gaseoso. Los alveolos que no funcionaban, los empiezo a hacer funcionar e incremento mi superficie de intercambio gaseoso. Es decir, el aumento del área de difusión, más capilares gruesos y alveolos delgados. La cantidad de sangre que llevan los vasos pulmonares es mucho mayor en la altura. Miren, en Lima el 15% del volumen total de sangre, o sea 4.8 litros,
de los 4.8 de los pulmones, mientras que en Morococha el 20% del volumen total de sangre, o sea 5.7, está en el pulmón. Es decir, que se eleva de 720 a 1110. O sea que el flujo aumenta en el pulmón de la altura, porque obviamente tenemos que tener mayor intercambio gaseoso. Son mecanismos compensatorios. Esta mayor cantidad de líquido hace que la elasticidad disminuya y con el consiguiente efecto mecánico de dilatación del tórax. Cuando la elasticidad aumenta, ¿no? Como cuando la compliance aumenta, lo que hacemos es que el pulmón se distiende. Cuando la compliance disminuye, el pulmón disminuye el tamaño. La capacidad vital y el volumen residual están aumentados en el ambiente. O sea, lo que ocurre en la altura tenemos menos resistencia por la presión barométrica menor. Y por consiguiente, mi esfuerzo de amplitud es mucho más sencillo, mucho menos esfuerzo. Cuando usted va a la altura, respiren con mayor facilidad, porque tienen menos peso encima. Cuando está en el nivel del mar, es igual cuando está bajo el agua, después está en el mar, de mayor presión. Ya les dije, creo, en algún momento, que estando en el nivel del mar estamos a una atmósfera de presión, y cuando estamos 10 metros bajo el agua, estamos a otra atmósfera de presión. Entonces, estando a 10 metros bajo el agua y un metro sobre mí, 2 atmósferas. Se calcula que una persona, y esta es fisiología en la inmersión, una persona puede correr aproximadamente a 30 metros de profundidad sin necesidad de utilizar equipo de protección. Pero debajo de ello ya tiene un problema. La presión es mayor y necesita un equipo de protección, ¿no? Una coraza, y la descompresión, y se viene en otro evento que es la descompresión. O sea, una persona cuando está buceando, las moléculas de oxígeno tienden a distenderse para mantener volumen. Por consiguiente, donde existen cavidades puede haber cierto incremento de presión. Por eso que las personas que bucean fácilmente pueden tener, donde existen cavidades, como senos paranasales, etc., pueden tener un incremento de presión que da dolor de cabeza o cefalea. Si tienen una, por eso que cuando uno bucea, ¿no?, ya sea por deporte o por trabajo, cuando uno bucea, por ejemplo, muchas veces uno hace turismo en el Caribe, por allá. Entonces, que muchos de ustedes también lo van a hacer, de hecho, o lo único que terminan conociendo el Caribe, así que no se preocupen. El 99% de los médicos viajan al Caribe, así fácil, ya sea, aunque sea una vez en su vida. O sea, que hay gente que va a viajar más de una vez. Entonces, ¿qué ocurre? Van ustedes a ir a un congreso, a Cancún, por ejemplo, y en el congreso es parte de turismo y parte de capacitación. Entonces van a hacer su tour, y en el tour lo van a hacer bucear. Hay que hacer el tour de buceo para ver lo del coral. Y entonces les preguntan inmediatamente, ¿tienes alguna caries dental? Sí, no vaya, no entra. Porque cuando entra, ¿qué va a ocurrir? Va a ser un intenso dolor. ¿Por qué? Porque el aire empieza a tener presión y va a empezar a doler el nervio y entonces va a tener un gran problema. Entonces cuando vayan a Caribe, vayan sin caries. No va a ser que por una caries dejan de bucear, ¿no? ¿Ok? Entonces existen esos eventos y es por la presión propiamente que existe. La respiración de los nativos de tierras muy altas responden menos a la hipoxia, de modo que siempre tienen una ventilación disminuida. ¿Cierto? Ustedes van a la altura. Nosotros que ascendemos estamos hiperventilando, pero la persona que está arriba está respirando 10, 8 veces por minuto, tranquilo, y no pasa nada, estando en altura, y eso es lo que es paradójico, porque se ha adaptado, obviamente. En altura nos dice, en comparación con las personas del nivel del mar, en estos nativos de grandes alturas, los grados de hipoxia adicionales solo estimulan en forma mínima el impulso ventilatorio, lógico, ¿no? Porque él está saturando 80% del hipoxia, pero sin embargo no está hiperventilando. Y cuando esa saturación baje mucho más, recién va a empezar a incrementar su frecuencia respiratoria. Esta respuesta sería genética o se adquiriría en la temprana edad como respuesta del ambiente. La saturación, ya sabemos que es la saturación, está disminuida en la altura, lógico, ¿no? Va a estar disminuida porque la presión está disminuida y por consiguiente la presión cae. Y cae de 96 que está en Lima a 78 en Morococha, por ejemplo. La cantidad de hemoglobina que se une a la sangre proporcional a la presión de oxígeno, pero la relación entre la hemoglobina y la presión no es lineal, eso ya lo sabemos.
y la curva que representa denomina una curva de asociación de la hemoglobina, que la hemos estudiado. Una medida práctica de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina es el P50, que les dije que solamente sirve para preguntarles, pero no sirve para nada, ¿no? Porque obviamente el P50 habla de una relación del 50% de la saturación de la hemoglobina. ¿Cómo va a estar el P50 en la altura? Incremental, porque obviamente estoy en un evento de hipoxia, pero eso no significa que estoy incrementando más del 50% de la saturación. Por lo tanto, el P50 está aumentado. Esto se parece a que debido a que el incremento de la 2,3-difosfoglicerato, sustancia presente en el trigo, parte del proceso glicólico. Y ahí ven cómo se une el 2,3-difosfoglicerato. Dice, la capacidad del 2,3-difosfoglicerato de disminuir la afinidad del oxígeno, lógico, ¿no? La capacidad, miren lo que dice textualmente, la capacidad del 2,3-difosfoglicerato para disminuir la afinidad del oxígeno. Lógico, porque cuando sale la molécula de oxígeno de la hemoglobina, se está desaturando la hemoglobina. ¿Y quién está haciendo eso? Las 2,3-difosfoglicerato que está ocupando ese lugar. Por consiguiente, cuando tengo mucho 2,3-difosfoglicerato, desplaza el oxígeno y lo desatura. Y eso se requiere frente a la célula. En efecto, la hemoglobina más 2,3-difosfoglicerato tiene que tener hemoglobina 2,3-difosfoglicerato y el oxígeno solo. ¿Ven? O sea, la hemoglobina se liga al 2,3-difosfoglicerato y deja la molécula de oxígeno sola, que es la que sale del cuerpo. De lo anterior, cualquier incremento en la concentración de la 2,3-difosfoglicerato desplaza la reacción hacia la derecha, haciendo que se libere más oxígeno hacia la célula. El significado final de esta menor afinidad es evidente. La hemoglobina puede liberar oxígeno con mayor facilidad y la PO2 relativamente más rápido. Así como la hemoglobina suelta el oxígeno frente a la célula, entonces las moléculas de oxígeno empiezan a incrementarse frente a la célula. Y esas moléculas ejercen la presión que hace que esa molécula de oxígeno ingrese a la célula. Ahí viene su bioquímica, ¿no? Ya han aprobado todo. Obviamente, si no, no estaría claro. Ahí tienen obviamente la presión alveolar, ya tiene la hemoglobina y todo ello, ¿no? Y miren, ven, ¿a cuánto está el Everest? El Everest se calcula que está a 8.500, creo que está 8.500. Más de 6.000 metros por centímetro de altura. Fíjate cómo está la presión alveolar. Obviamente esa persona mejora esa presión porque tiene como un entrenamiento para tener mejor presión. La hiperventilación, o sea, el incremento de la frecuencia respiratoria por debajo de los 2.000 metros, la caída de presión parcial de oxígeno inspirado no es suficiente para estimular los giros respiratorios y aumentar así el caudal de oxígeno. Por encima de los 2.000, recién esa hipoxemia del ambiente está incrementando la frecuencia respiratoria y 3.000 metros es el nivel. Entre los 2.500 y 2.700 se puede observar hiperventilación transitoria, que por lo general no dura más de 10 minutos. Por encima de los 3.000 metros la hiperventilación ya es permanente, con la consecuencia de una PCO2 que en el gas alveolar y la consiguiente alcalosis respiratoria, ¿no? Empieza a hiperventilar y empieza a caer el CO2. Los centros respiratorios entonces reciben dos respuestas contradictorias, la hipoxemia, por un lado, que le dice que debe incrementar la frecuencia respiratoria, y por otro lado el CO2 bajo. Y ese CO2 bajo, más bien me dice que no debe incrementar la frecuencia respiratoria. Y entonces eso es lo que le llaman el efecto contradictorio o paradójico que puede presentarse en la altura. La hipoxia entonces lo aumentó la hipocamia. De esta manera se explica que por debajo de los 3.000 metros existe una hiperventilación transitoria, mas no así por encima de dicha altitud donde la hiperventilación no es ya despreciable aún estando frenado por hipocamia. Pero sin embargo hay mucha gente que vive a los 3.000 y esas personas ya se adaptan y ahí es cuando empiezan a bajar la frecuencia respiratoria. Asimismo se ha descrito que aumenta la eritropoyetina, aquí ya lo sabemos. La hipoxemia lo que hace es incrementar la eritropoyetina para que se incremente la hemoglobina. Y esto está ocurriendo, dice, a partir de después de los 5 días cuando sube la respuesta ventilatoria, este evento biofisiológico, y a partir de los 3 días. O sea, a los 3 días van a empezar a encontrar un incremento de la hemoglobina. Hay un estudio, por ejemplo, del doctor Marticorena. El doctor Marticorena trabajó mucho en altura, cirujano cardiovascular, y cuando empezó a hacer los primeros bypass, ¿no?, de coronarios, en pacientes que tenían infarto, los llevó a rehabilitarse a la altura de los pacientes. Entonces agarró al paciente postoperado de un bypass coronario, lo subió a Huaraz, y en Huaraz lo hacía caminar a la altura. Y este evento hizo que la rehabilitación sea mucho más corta, porque utilizó la hipoxia como un evento estimulante de mejorar todos los efectos fisiológicos. Y se recuperó mucho más rápido.
Claro que caminaba con su desfibrilador por si acaso. Es un riesgo. A nivel tisular también se observan cambios en el aumento del número de mitocondrias, incremento de la mioglobina y aumento del contenido de citocromopilas, por parte bioquímica. Otros muchos de los cambios de mejora está la cámara hiperbárica, porque la cámara hiperbárica lo que hace es no incrementar moléculas de oxígeno, sino incrementar presión. Un pie diabético lo pone en cámara hiperbárica para que el oxígeno constante. Si a ese paciente con cámara hiperbárica le pongo oxígeno, aumenta más la molécula. Hay muchos estudios ahí. Nosotros en el hospital no hay nada, usted tiene un centro de una cámara hiperbárica, ¿no? Que lo utilizan muy poco en realidad, está subutilizada, ¿no? Pero hay mucha investigación que no podría ser por ahí. Utilizar la cámara hiperbárica o hipobárica, precisamente yo llevo y hago una simulación. Hago una simulación de un evento, ya sea en altura, un evento ya sea bajo el agua o simulación. Después del primer día del ascenso a las grandes alturas, se produce una recompartización de los fluidos, o sea, también hay cambios ya hemodinámicos. Probablemente cuando hable con la doctora Mujica hablarán de todos estos eventos, del agua. Ya hablamos, todavía no. Mientras que el volumen, pero dice, se produce una recompartización de fluidos, mientras que el volumen plasmático, el flujo sanguíneo periférico y el agua extracelular disminuyen significativamente, el agua intracelular, así como el volumen sanguíneo pulmonar y el flujo cerebral, se incrementan notablemente, aunque los dos últimos tienden a valores iniciales alrededor del cuarto día. A partir del segundo día de exposición aguda y debido a la disminución en el volumen plasmático, se observa reducción del 20 a 25% del volumen de expulsión. Consecuentemente, menor gasto cardíaco y disminución del máximo consumo de oxígeno. O sea que empieza a bajar. Inicialmente, como decía, no baja el gasto cardíaco o baja el aporte, yo tengo que incrementar el gasto cardíaco. Pero al incrementar el gasto cardíaco es un incremento fundamentalmente por el incremento de frecuencia cardíaca y después lo voy a incrementar por el volumen de inyección. Y ahí sí ya bajo el gasto cardíaco, como dice, porque bajo la frecuencia cardíaca. La exposición aguda de altura produce hipertensión pulmonar debido a la hipoxia. Ya hemos hablado que la hipoxia tenía hipoxemia, podría producir, con hipoxia también, podría producir obviamente estimulación de mecanismos compensatorios, incremento de frecuencia cardíaca, incremento de frecuencia respiratoria, incremento del gasto cardíaco, incremento de hemoglobina, desplazo en las curvas de derecho, redistribución